amigos, quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio. Estoy muy contento de poder compartir hoy con mis amigos, con Danilo y con Katy. Gracias, Hola. amigos, por acompañarme. Hola, un gusto estar acá. Para mí es un privilegio acompañarlos hoy también. Igualmente. Estamos hoy leyendo nuestro libro Sácale el jugo al día, y la verdad es que no me esperaba que fuera tan impactante, al menos la parte que hoy tenemos que compartir con ustedes. Personalmente me impactó mucho, llenó mucho mi corazón. Así que hoy vamos a tener un tiempo muy especial y quiero invitarte que puedas compartirlo con tus amigos, que puedan darle like, porque seguramente va a ser de bendición para muchas personas. Así que hoy voy a darle el tiempo a mi amiga Katy, que es la única dama señorita que está hoy con nosotros, y quiero pues que ella inicie con este relato que vamos a tener el día de hoy. Bien clavada yo. No, uno que es caballero siempre. Los modales, ¿no? Ok, la verdad es que justo lo que decía David, la parte que nos tocó abordar ahorita habla mucho sobre lo que nosotros podemos hacer, la capacidad que nosotros tenemos para hacer las cosas, pero que a veces no las hacemos o no las continuamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay bloqueos, porque nos desanimamos en el camino, porque surgen tantas cosas que nos permiten como quitar la mirada del objetivo, ¿no? De la visión que menciona ahí el libro, o sí era visión, ¿verdad? Sí. Y algo que me impacta a mí es que ustedes han escuchado la parte donde dice que llevemos todo pensamiento cautivo. Wow. ¿Qué parte tan...? A mí la verdad es que le dio un giro a lo que yo sé normalmente o el conocimiento que yo tengo sobre llevar todo pensamiento cautivo, porque lo vemos como los pensamientos malos, los pensamientos negativos, los vamos a mandar ahí, cuando realmente el libro nos da otra dirección de lo que es llevar cautivo algo, ¿no? Y ahí nos habla de que cuando tenemos algo muy ferviente o algo muy importante, que también lo llevemos cautivo, ¿va? Ok, sí, buenísimo. La verdad es que a mí me generó, creo que me envolvió. La verdad que cuando empecé a leerlo, porque realmente lo leí porque tengo que estar acá. No porque fuera Si parte no, de mi lectura acostumbrada. Pensé que era el único. David solo la Biblia. La verdad es que solo la Biblia, muchachos. Y va, definitivamente hay lecturas con las cuales nos vamos ayudando. Y pues he tenido la oportunidad de estar en varios podcasts, pero ningún libro me había cautivado tanto como este. No quiero decir que sea el mejor o peor que los anteriores, pero creo que estoy pasando por circunstancias muy específicas. Exacto. Que el libro habla. Lo No pensé logré también. como mencionárselo antes a ustedes, pero me sentí súper identificadísimo con lo que estaba mostrándonos el escritor, ¿verdad? Y el título de nuestro capítulo es Cortar la cuerda. Uh-huh. Cuando escuché el título, o lo leí, mejor, bueno, fue leer, escuchar, no entendí realmente hacia dónde nos quería direccionar el escritor, pero es bien interesante cómo en su que es el 8º capítulo, creo que leemos acá, nos lleva a esta frase que me gustó mucho, ¿sí? Jugar a lo seguro es demasiado arriesgado. Sí, eso también me impactó. Es que fíjate que, cabal, como decías, depende en qué etapa de la vida estás. Exacto. Cada libro te va a pegar, te va a hacer algo diferente, te va a hacer ver la vida de forma diferente o las circunstancias que estás pasando. Y precisamente como decís, cortar la cuerda, a veces, por lo menos yo cuando empecé a leerlo dije, ¿de qué se trata? O sea, ¿cortar la cuerda a qué? Y es que muchas veces... Bien que lo engancha uno al título. Exacto. Y es que nosotros estamos en una zona de confort. Por lo menos a mí me hizo recordar que voy a cumplir 40 años. ¿Sí? Wow. El hecho de que vaya a cumplir esa edad me pone a pensar en muchas cosas. Temas de dinero, temas de Logros. Logros, exacto. Ajá, propósitos. Entonces, algo muy importante es esa parte. O sea, ¿en qué etapa? Porque a veces decimos, yo me levanto temprano a trabajar, me levanto temprano, no sé, a ponerle la refacción a mis hijos, me pongo con mis hijos, en caso de mi esposa se pone con mis hijos a hacer la tarea.
Pero aunque a veces terminamos el día cansados, estamos en una zona de confort, donde no queremos dar una milla extra, donde ya decimos, ya estoy cansado y no voy a hacer algo más. Y es ahí donde nos reta a cortar la cuerda. Y es que muchas veces nosotros dependemos, por ejemplo, yo dependo de un salario mensual, dependo de mi trabajo y todo, pero aquí es donde viene la parte de que qué estamos haciendo extra para poder decir, bueno, el día que me despidan, el día que yo renuncie, voy a estar preparado para poner un negocio, voy a estar preparado para tener ¿cómo sería? Un ahorro, un ingreso estable, pero voy a tener un ahorro suficiente para poder hacer mi negocio, ¿verdad? Y es que muchas veces no tenemos eso, no lo vemos, y es lo que decía Katy. Aquí viene y todos esos miedos, decimos, no, mejor sigo trabajando, mejor me sigo esforzando, mejor sigo participando en esto en la empresa, mejor sigo haciendo esto, lo otro, y muchas veces ese miedo no nos deja emprender o no nos deja ver más allá de lo que realmente somos capaces de hacer. Y ahí es donde viene la parte, ¿verdad? Decir, o sea, soltate la cuerda, tírate para abajo y miramos qué sale. Y es que al final, qué impactante es el cortar esa cuerda, porque es el arriesgarse, ¿no? Arriesgarse a algo que no sabes si va a funcionar o no. Y justo es esa línea, ¿no? De me arriesgo sabiendo que puedo llegar a tener algo bueno o algo negativo, ¿no? Pero si no cortamos esa cuerda, nunca lo vamos a saber realmente. Y dijiste algo bien importante o bien fuerte, que como dice David, a mí también me pegó. Por el proceso que yo he estado llevando también, pero el miedo nos hace mucho no, que se quede ahí esa cuerda, ¿va? No la toquemos. Preferible. Qué chula está ahí esa cuerda, ¿va? Porque ese riesgo, no nos gusta tomar ese riesgo, pero la frase que cabal menciona David, el que es zona de riesgo es estar en tu comodidad, ¿no? En tu lugar seguro. En tu lugar seguro, tu zona de confort. ¿Por qué? Porque si no salís de ahí, no vas a avanzar. En otra oportunidad, un lector decía que el mayor problema para poder llegar a el éxito de cualquier persona es el estar bien. Porque cuando estamos bien creemos no necesitar nada más, ¿verdad? No, pero ¿para qué voy a arriesgar si estoy bien? ¿Para qué me voy a mover si estoy bien? ¿Para qué me voy a levantar más temprano si así estoy bien? Entonces, el estar bien es el riesgo muchas veces de alcanzar el éxito, porque nosotros no queremos arriesgarnos a salir de esa comodidad. Decía el lector, ¿verdad? Bueno, el escritor, jugar a lo seguro es arriesgado. Yo creo que a lo largo de mi vida, tal vez no muy larga, ¿verdad? Pues, pero siempre he tenido como mucho control de las decisiones que tomo, de las acciones que he decidido tomar en el ministerio, en mi vida personal, en mi vida sentimental. Casi siempre a todo lo que le apuesto, le pego, ¿verdad? A veces es bien arriesgado y termino disfrutando yo bien, ¿verdad? Lo logré, alcancé la meta, cumplí el propósito, llegamos a la cantidad que queríamos llegar, pero precisamente en esta etapa de mi vida estoy enfrentando un fracaso, ¿verdad? Y el entender que era parte de los riesgos que se tenían que tomar no es fácil, ¿verdad? El aceptar que alguna decisión que tomaste te tenía que llevar ahí o te podía llevar ahí, no precisamente es culpa de alguien más, ni siquiera precisamente es tu culpa, sino que era un resultado que podías enfrentar, y el poder aceptarlo y el poder enfrentarlo es bien difícil. Por eso cuando empecé a leerlo fue así como, wow, qué interesante, ¿verdad? Creo que es precisamente lo que estoy viviendo. Y el escritor nos menciona sobre Alicia Otis, ¿verdad? El creador de los elevadores que nosotros conocemos hoy. Nunca en mi vida me había puesto a pensar cómo alguien el proceso que alguien tuvo que vivir para crear un elevador, ¿verdad? Dice que hoy por hoy una tercera parte de la población mundial utiliza el elevador cada 3 días, ¿verdad? Y en su momento, más o menos en 1870, creo que nos decía el escritor, en Nueva York, este personaje, Alicia Otis, se arriesga en una feria de ciencia, ¿verdad? Para exponer su proyecto de los elevadores seguros, y sube hasta la parte más alta de la feria para poder demostrarle a todos los presentes cómo funcionaba
su sistema anti-riesgo o anti-caídas, ¿verdad? Caídas. Corta la soga que sostenía su andamio y toda la gente se sorprende, pero no pasa nada, ¿verdad? Gracias a Dios, él no sufre ningún accidente. A partir de ahí, la elevación o la creación de edificios y rascacielos fue creciendo Exitosa. exponencialmente hasta la construcción de los edificios más grandes del mundo en Estados Unidos, ¿verdad? Y precisamente en Nueva York. Entonces, puede ser que le podía haber ido mal, pues, ¿verdad? Puede ser que hubiera fracasado, pero nunca lo vamos a saber si no arriesgamos, nunca lo vamos a saber si no tomamos una decisión, nunca vamos a saber si no nos enfrentamos, ¿o no? Y es que fíjate que algo muy importante, y es que nosotros somos hijos de Dios. Y el hecho de ser hijos de Dios, a veces nos sentimos que hay cosas que no son para nosotros. Como por ejemplo, lo que Dios nos dice. Decimos, no, yo soy hijo de Dios y a veces me porto desobediente y no los cumplimos. Y lo importante de lo que nos resalta también este hábito es alinear nuestros propósitos a los propósitos de Dios. Si nosotros no estamos alineados, definitivamente no vamos a romper la cuerda. No vamos a tener esa confianza que tuvo este cuate de subirse y decir, bueno, corten la soga y aquí les voy a demostrar cómo va el asunto. Y si en Mateo 14, 29 al 30 menciona está la historia de Pedro cuando baja de la barca para caminar. Y esa es la parte del riesgo. Porque nosotros decimos, pero es que Pedro se hundió. Pero la parte segura, ¿dónde estaba? ¿En la barca o a la par de Jesús? A la par de O Jesús. sea, la parte segura, o sea, lo seguro era estar Pero- amarrado. pero a uno la no mano lo de Jesús. percibe así, ¿va? Exacto, uno dice, porque si abajo de la barca, pues y ahí estaba tranquilo. De hecho, ellos estaban atemorizados en la barca. Exacto. Ajá. Y era probable que la barca se partiera en dos y hay unos vidrios. No, hombre, qué Wow. bonito Entonces, la eso. parte más segura de ese escenario era estar de la mano de Jesús. Wow. A la madre. Entonces, si bien es cierto, Pedro vino y tuvo miedo al ver el viento y todo, él caminó sobre el agua. Y él estaba seguro de que la par de Jesús Claro. era la parte segura. Y quiso Jesús, lo levantó y lo sacó. No, y si se dan cuenta, muchas veces estamos así. Tenemos temor en el lugar donde estamos, pero tampoco queremos arriesgar más. Porque los discípulos tenían miedo de que la barca se hundiera y que ellos pudieran morir en el proceso, ¿verdad? Y aunque parecía un riesgo más alto el bajarse de la barca, lo mejor era estar al lado de Jesús, ¿verdad? Ellos eran pescadores, tenían que intentarlo, pero no lo hicieron. Solo Pedro fue el único que tomó la decisión de bajarse y avanzar hacia su destino, que era Jesús. En medio de todo se hundió, pero también nadie menciona o ninguno de los que estaban en esa barca puede decir que tuvo la experiencia de caminar Sí, sobre el agua, solo él. ¿verdad? Solamente Pedro. Entonces, aquí se hace muy fuerte el título del capítulo: jugar a lo seguro es arriesgado. Es arriesgado. Para ellos lo mejor era quedarse en la barca. No, lo mejor era estar con Jesús. Sin embargo, querían seguir ahí porque tenían miedo de dar un paso más, ¿va? Y es que a veces se nos olvida que por más fácil y práctico que se escuche y que suene, porque lo sabemos, pero no lo sentimos y no lo percibimos así, es de que Dios trabaja con nosotros por medio de procesos. Pero a veces nosotros queremos ser como los dueños del proceso. Exacto. ¿En qué sentido? De que, solo un mesecito, hombre. Solo un mesecito de proceso y ya después Wow. ahí vamos, ¿no? Sí soy. Exacto. Es que así nos pasa. Pero se nos olvida que el dueño al final de lo que está trabajando con nosotros es Dios, ¿va? De nuestras vidas. Exacto, de nuestras vidas. Y así es como uno a veces se queda como en el aire, ¿no? Se queda como tirando la toalla por el mismo hecho de que, no, hasta aquí llegué. Cuando hay un propósito, ¿va? Y el seguir avanzando, el seguir tratando de ver el proceso con fe, nos hace seguir, ¿no? Nos hace Claro. terminar o incluso seguir aunque no sepamos a dónde nos vaya a llevar esto, pero no rendirnos, ¿no? Y esto es bien importante para nosotros y también para todos los que nos están escuchando, porque estamos en un momento clave. Si bien todos los meses son iguales, tienen la misma cantidad de días, todos los días tienen la misma cantidad de horas, estamos cerrando un ciclo, ¿verdad? El 2025, estamos abriendo uno nuevo que es el 2026, y si no hacemos cosas diferentes, vamos a obtener
el mismo resultado al final del año. Y el hacer cosas diferentes significa cortar la cuerda, ¿sí? Significa empezar a hacer planes. El autor escribía algo interesante: no hacer planes es planear el fracaso. Esa frase me gustó mucho. Pero hacer planes sin oración es presunción. Entonces no solo se trata de hacer las cosas, sino hacerlas bien hechas. Y cuando las hacemos bien, tal vez no nos vamos a asegurar el éxito, pero vamos a limitar las posibilidades de fracaso también en nuestra vida. Y de eso se trata, ¿sí? De incluir a Dios en nuestros planes, de entender que es muy probable que también podamos fracasar. No nos gusta hablar del fracaso, a nadie nos gusta hablar del fracaso, a nadie nos avergüenza tener que enfrentar una pérdida, una derrota, ¿verdad? Nos avergüenza tener que enfrentar un divorcio, porque hay personas que han tenido que enfrentar un divorcio. En nuestra comunidad hemos tenido que acompañar personas que han tenido que pasar por un proceso de divorcio. Dios nos ha permitido a muchos restaurarlos y ser de bendición para sus vidas y ver cómo Dios restaura hogares y sana matrimonios, pero también hemos tenido que enfrentar divorcios. Y siempre acompañados de la dirección, de la doctrina de la palabra de Dios, pero a veces es necesario decir, bueno, ya no se puede más. Lo mejor es dar la vuelta y caminar en pro de Jesús y Él va a restaurar. Es entregarle esto a Dios y avancemos y sigamos adelante. Y a veces uno dice, no, ¿cómo voy a salir de esa derrota? Porque definitivamente, ¿verdad? ¿Cómo me recupero de esto? Es una pérdida. ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué van a pensar las demás personas de mí? Y no entendemos que todos en algún momento tenemos que enfrentar eso. Y pues yo creo que cada quien tiene un testimonio, pero viene a mi mente cuando yo la conocí a usted. ¿Se recuerda? Y bueno, no sé exactamente el día que nos conocimos, pero recuerdo en una oportunidad estábamos sirviendo en una iglesia en Palencia con Katy y algunos amigos de la iglesia. Fuimos a servir y platicábamos de la alabanza. Katy nos acompañaba en los grupos, pero todavía no estaba 100% congregada con nosotros. Y hablábamos, yo la escuché cantar a ella una vez y le decía, mire, ¿por qué no canta con nosotros? ¿Verdad? ¿O por qué no sigue usando su don en la iglesia? Lo platicamos. Pero también estaba pasando por un proceso en el área académica, ¿verdad? Katy, para los que no lo saben, empezó estudiando medicina. Sí. Y se graduó de psicóloga. Psicóloga. ¿Verdad? Y era un proceso difícil, el hacer cambio entre una carrera y la otra. Pues le decía, no, hombre, tal vez aquí está el propósito de Dios para su vida. ¿Se recuerda? Sí. Tal vez este es el momento, este es el área donde Dios realmente la quiere usar. Y si después usted quiere buscar otra especialización o quiere de repente volver a empezar otro proceso, pues lo vamos a poder hacer en Dios, pero tal vez en este momento es lo que hay que hacer. Y en ese momento no había como mucha esperanza, ¿verdad? Todo se miraba como gris, nublado, pero vimos la gloria de Dios y recuerdo también unos años después estar en su graduación, celebrándola. Y también agradezco estar ahí en esos agradecimientos que usted un día dio, porque también estuve ahí. Entonces, enfrentarnos a alguna pérdida o enfrentarnos a una derrota, todos lo vamos a ver. El mismo Jesucristo tuvo que ir a la cruz y le dice, Señor, si hubiera otra forma, si puedes pasar de mí este trago, pero a veces es necesario enfrentarlo para poder ver lo que viene detrás de eso. Justo una parte que me encanta del libro que dice, si estás estancado, también es parte del proceso de Dios. Wow. Yo, al final es creo que lo que hablamos, ¿no? De, según la ahorita, también lo que estamos viviendo, etapas, a uno le pega como escuchar esas frases tan cortas, oraciones que, o sea, si te sentís estancado ahorita, es porque Dios así lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque algo está trabajando ahorita en tu vida que no lo sentís, pero para Dios no es una pérdida de tiempo, sino es parte del proceso. Claro. Es que fíjate que cabal lo que decía David, planear sin oración es presunción. Eso está en Proverbios 27:1. Pero también adelante en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Y quién es Jesús, por ejemplo? Jesús es aquel que multiplicó panes, es aquel que dio vista a los ciegos. Wow. Es aquel que llamó a Lázaro de la tumba. O sea, no hay imposibles para Jesús. No hay imposibles para Dios.
Entonces, definitivamente nosotros tenemos que arriesgarnos, pero no arriesgarnos a lo tonto, ¿va? O sea, tenemos que planificar. Exacto. Tenemos que venir y decir, bueno, voy a cortar la cuerda, yo ya oré, ya planifiqué y ya vamos adelante. Yo les apuesto que este señor Otis, cuando se subió, él ya sabía, él ya lo había probado. Ya lo había hecho antes. Ya lo había hecho antes, Sí. o sea, él no se subió y decía, vamos a ver qué pasa, sino que él hizo las pruebas necesarias y tenía la confianza suficiente para subirse y cortar la cuerda. Y es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Venir y tener la confianza suficiente en Jesús para soltarnos, para dejarnos ir. Entonces, definitivamente tenemos que saber de que Jesús no solo nos va a mostrar el camino, Él es el camino. Entonces tenemos que tener eso muy, muy presente. Y también David lo decía, a veces estamos en nuestra zona de confort y a veces seguimos haciendo lo mismo. Y al seguir haciendo lo mismo, nos va a dar los mismos resultados. Tenemos que cambiar algo, tenemos que salir de eso, tenemos que empezar a, no sé, si antes me levantaba a las 5 de la mañana a desayunar, ¿saben? Me voy a levantar a las 5 para ir a correr y voy a aprovechar para desayunar. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer los cambios. Por ejemplo, comentarles, ¿verdad? Yo ahorita me metí a clases de inglés porque es obligatorio donde estoy ahorita. My God. Oh my God, dijo. Me está costando, más que todo porque imagínense después de pandemia, estamos hablando ya de ¿qué? 6 años, estamos hablando 6 años, donde me levantaba a las 7 de la mañana a desayunar, a tomar mi café. Sí, pues ya tenías tu rutina hecha. Ya tenía mi rutina hecha. Entonces, ahora me estoy levantando a las 5:30 para poderme conectar a las 6. Y estoy conectado de 6 a 7:30. Sí, pues. Y después de 7:30 a 8 ya me tengo que preparar mi trabajo. Ya empiezo a hacer el cambio de oficina prácticamente, cambiar la computadora, cambiar todo. Entonces son cosas de que ya por lo menos tengo 4 semanas de estar haciendo eso y créanme que todavía me cuesta. Hay días que yo digo, ¿por qué me voy a levantar? ¿Por qué me inscribí? Sí, cosas de que todavía definitivamente. digo el por qué. Pero algo beneficioso es que, por ejemplo, mi hijo mayor Mateo, que ahora que los conocen, ahorita lo cambiamos de colegio. ¿Cuántos años tiene Mateo? Tiene 11 años. Sí, pues. Ahorita lo cambiamos de colegio y el colegio donde está, como él hace homeschool, el colegio donde está ya tiene la clase preparada. Cosa que los años anteriores mi esposa manejaba todo el contenido, ella preparaba la clase y todo. Pero como ahora también está mi hijo pequeño, Santiago de Ya 5, entró también. ya entró a estudiar. Oh. Entonces, y era mucho trabajo para mi esposa. Claro. ¿Verdad, Sí, Maris? pues. Era mucho trabajo para ella el manejar todo el material de los dos. Entonces dijimos, bueno, inscribámoslo en un colegio donde esté todo preparado. Mateo, este martes, me dijo, papá, levántame temprano, a las 6 cuando tú te levantes. Entonces, lo fui a levantar, le dije, Mateo, ya es hora, levántate. Él se le tiró de la cama, literalmente. Jesús. Wow. Se estaba levantando 9, Sí, es bien disciplinado. 9, ¿no? 10 de la Chulo. mañana, porque no tenía una prisa. Entonces, ahora se levantó, se tiró de la cama a las 6 de la mañana, bajó a la cocina, hizo su pan, hizo su vaso de agua y subió. Cuando yo salí de clase, él me dijo, ya hice matemática. Wow. Wow. Y ahorita voy a hacer inglés. Ok. Entonces, Ah, hoy dale. fue lo mismo. Hoy lo levanté y le dije, Sí, mira, ya es sí. hora. Y cuando yo terminé a las 7:30 de mi clase, me dijo, ya hice inglés, ya hice matemática. A la gran. Entonces, en hora y media él hizo 2 clases. Wow. Pero vamos al hecho de que hay cambios que son necesarios Sí. para poder obligar a que otras personas también hagan cambios. Porque nosotros no sabemos cómo va a impactar el cambio que estamos haciendo nosotros. El cambio a veces lo vemos solo para mí, pero no sabemos cómo va a impactar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras parejas, ¿verdad? Entonces son cambios buenos, cambios que nos van a ayudar, pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Definitivamente. No vamos a salir de esa zona de confort. Justo acá leía, la disciplina diaria construye un legado duradero. Sí. Qué importante es que seamos disciplinados, ¿no? En hacer las cosas y no solo hacerlas por hacer, sino porque realmente sabemos que hay un propósito en lo que hacemos, en todo. Totalmente. O sea trabajo, sea casa, sea ministerio, todo lo que hacemos a donde nosotros nos dirigimos y estamos, es porque Dios lo tiene planeado así. O sea, Dios nos tiene planeado el ir ahí en el tráfico, toparnos con N cantidad de situaciones, pero al final es algo que Dios tiene preparado, ¿va? ¿Por qué? Algo nos está enseñando, ¿va?
Y es que a veces decimos en el tráfico, a la madre, estoy así, pero perdiendo el tiempo, ¿ah? Totalmente. En lugar de encontrarle como el propósito a, bueno, estoy aquí, ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí? ¿Será que yo ahorita puedo poner la Biblia audible? Sí. ¿Puedo poner un podcast? ¿Puedo escribirlo, llamar a alguien? No sé. Encontrarle provecho a las cosas que a veces nos hacen sentirnos vine aquí de por gusto, porque a Claro. veces tenemos ese pensamiento, Sí. esa perspectiva, ajá, de que, a la gran, de verdad es que vine aquí para nada. Y ese comentario que usted hace suma bastante a lo que tengo aquí anotado. Dice, es posible que esté en el lugar y en el momento en el que Dios quiere que esté, ¿verdad? A veces no estamos conformes con la situación que estamos viviendo, el lugar en donde estamos, las acciones que estamos teniendo, pero tal vez es ahí donde Dios realmente quiere que estemos. Sí. Es ahí precisamente donde Dios quiere probarnos, donde Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas, donde Dios quiere enseñarnos algo. Y aquí encontré en el libro algo que me gustó mucho y es el concepto del adyacente posible. Nunca lo había escuchado antes. Me encanta, por eso me encanta esta lectura porque va sumando como muchas cositas nuevas a la vida. El adyacente posible es un concepto que nace y que describe las posibilidades de una idea que puede estar ligada a un solo paso y que existe dependiendo de la anterior. Originalmente está acuñada por el biólogo Stuart Kauffman, dice, y sirve para explicar la evolución biológica y fue popularizada por Steven Johnson, ¿verdad? Que la utiliza para explicar cómo surge una innovación. Precisamente cuando habla el libro del adyacente posible, habla de aquellas situaciones que tal vez no salieran como nosotros teníamos planeadas que salieran, pero que traían como consecuencia un beneficio que tampoco nosotros nos esperábamos. El autor del libro habla de que él junto con su esposa viajan a Chicago para aperturar un ministerio, una iglesia en el norte o el sur de Chicago, no recuerdo bien, y dice que todo estaba planeado para que fuera el éxito, ¿verdad? Todo estaba planeado para que saliera bien, todo estaba planeado para que las cosas se dieran como él las había planeado o como lo habían estructurado, pero al final fue un fracaso. Todo salió mal, la iglesia no dio bola, se Tuvieron tuvo que moverse. Y dice que no solo, ¿verdad? No se dio, sino que tuvieron que moverse a Nueva York, creo a que la dice, ciudad. ¿verdad? Tienen que viajar de nuevo a Nueva York y ahí es donde Dios desarrolla el ministerio del escritor de nuestro libro, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo. Necesitamos muchas veces enfrentarnos con el fracaso para poder ver también de qué estamos hechos, ¿verdad? Para poder ver la capacidad de resiliencia que tenemos, de reinventarnos muchas veces, de buscar nuevas ideas, nuevas expectativas. Hay un libro que cuenta una anécdota también muy bonita, creo que algunos lo leyeron, y habla sobre un maestro que está enseñándole pues algunas cosas a su discípulo, ¿verdad? Y lleva a ver a este discípulo a una casa donde hay un hombre, su esposa, su hijo, y tienen una vaca. No sé si han escuchado esa anécdota. Sí. Comen de la vaca, ¿verdad? Venden la leche, venden el queso, y de lo que logran vender, que no es mucho, ¿verdad? Viven, y viven en una pobreza bastante fuerte. Al día siguiente, la vaca amanece degollada, ¿verdad? Y el discípulo dice, mira, ¿qué pasó? Alguien les mató la vaca, ¿verdad? Y el maestro le dice, sí, fui yo, ahora quiero que mires lo que va a pasar. ¿Por qué hiciste eso? Acabaste con el único medio de producción que tenían, ¿y ahora qué va a hacer de estas personas? Espera, le dice, ¿verdad? No recuerdo específicamente cómo se desarrolla, pero venden el cuero de la vaca, venden la carne por libra, venden cada una de las piezas de la vaca y del dinero que obtienen empiezan de nuevo a comercializar y a comercializar y salen de la pobreza que tal vez la misma vaca les estaba trayendo a su vida. ¿Qué es esa vaca para nosotros hoy? ¿Qué es eso que nos da un poco de seguridad en nuestra vida hoy? ¿Verdad? ¿Qué es ese ministerio en la iglesia donde Dios me llamó a hacer algo más, pero aquí estoy bien, aquí estoy seguro, aquí estoy siendo útil, aquí si me voy acá no sé qué pueda pasar.
seguramente tal vez estemos expuestos al fracaso. Y tal vez vayamos a equivocarnos, las cosas no nos van a salir bien, pero seguramente vamos a salir de ahí. El adyacente posible lo vamos a encontrar en medio de esa ruina que nosotros tengamos que enfrentar. Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Pero justo como menciona ahí, ¿verdad? Que Dios permitió que no se abrieran las puertas de esa iglesia porque algo mejor iba a pasar. Y justo así es cuando a veces se nos cierran las puertas. Se nos cierran las puertas en un lugar, pero porque al final Dios nos tiene preparado algo mejor que nosotros ni siquiera nosotros podemos dimensionar. Pero ahí es donde entra la fe y la fidelidad que tenemos en Dios, porque realmente sin eso creo que estaríamos viendo a la nada y trabajando con nuestras propias fuerzas, creyendo solo en nuestros propios resultados, no en los resultados divinos, por así decirlo, que vienen de parte de Dios, que al final mis resultados se quedan cortísimos a lo que Dios nos quiere permitir ver, ¿verdad? En un futuro, pero el punto es no rendirse. El punto es seguir avanzando, por más difícil que sea y más frustrante de todo, ¿verdad? Porque al final es eso. Pero ¿quién es Dios? Pues el que nos renueva, el que renueva nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, tantas cosas que Dios y el Espíritu Santo en conjunto hacen para que nosotros no caminemos solos, ¿verdad? Amén, sí, definitivamente. Y hay algo muy importante que mencionas ahí. Muchas veces nosotros nos sentimos frustrados cuando una puerta se cierra. Sí, Nos demasiado. decepcionamos. Amén. Amén, por Y Dios. hay algo que a mí me ha marcado mucho la vida y es lo que mi esposa me ha dicho. Orémosle a Dios, que si es de Él, que se abran las puertas. Wow. Y si no, que se cierren. Ujú. Y lo he vivido 2 veces en mi matrimonio. El primero fue cuando me cambié de trabajo hace casi 10 años. Hola. Y era una mejora, no tan buena, pero era una mejora al final. Entonces pasó tiempo y no me llamaban. Pasó tiempo y ya habían pasado como 6 meses y no me decían nada. Entonces me dijo mi esposa, yo le dije, mira, le voy a llamar al chavo a ver si aplicó o no. Y me dijo, no lo llames. Si es de Dios, va a salir. Si no es de Dios, no va a salir. Es conveniente que te quedes donde estás si no sale. Entonces dije, bueno, está bien. Le oramos a Dios y justo a casi los 7 meses me llamaron, me dijeron, mira, fíjate que sí, pero habían problemas, entonces venite. Pues me fui y ya tengo casi 10 años de estar ahí donde estoy actualmente. Y lo otro fue la casa. Cuando nosotros nos metimos a comprar la casa fue lo mismo. Yo preocupado y dije, bueno, ¿cómo voy a pagar una mensualidad? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Y estábamos en la casa de mi mamá, no pagamos alquiler, no pagamos nada. Entonces, al final, pues, le dije a Dios, si es tuyo, si me vas a proveer para poder pagar la casa, si me vas a dar un trabajo estable para poder pagar la casa, pues que se abran las puertas. Y si no, pues yo me quedo con el no, me quedo con el mire, usted no aplica, usted no aplicó al crédito, no sé. Pero dije, bueno, está bien, pero gracias a Dios aplicamos y ya tenemos 2 años de estar ahí. Wow. Entonces son cosas de que a veces nosotros tenemos que tener esa madurez espiritual tal vez, el decir, bueno, si es de Dios, va a pasar. Y si no, pues no va a suceder. Pero no me voy a quedar sentado esperando a que llegue el momento, sino que yo voy a actuar y que Dios me diga si va a pasar o no. Y era justo lo que decía David, el adyacente posible. Es dónde estoy hoy y dónde me voy a ver mañana. O dónde creo yo que Dios me va a llevar mañana. Porque al final no podemos decir, yo estoy bien, pero si llevo 10 años exactamente en el mismo lugar, llevo 10 años haciendo lo mismo, no sé, o sea, no hay un avance. Y justo lo que mencionabas de la vaca, era lo que te decía al inicio. Nosotros, te apuesto que esa familia se levantaba a las 5 de la mañana a ordeñar la vaca. Luego seguía la parte del proceso del queso. Le sacaban el jugo a la vaca. Le sacaban, literal, la exprimían. Completamente, pobre, bien ordeñada. Y yo te apuesto que esas personas iban temprano al mercado a vender el queso. Totalmente. Sí. Y era un proceso complicado, un proceso largo que al final, si bien como decís, era su único medio, también era sufrido. Pero que sea sufrido no quiere decir que no estés en una zona de confort, sino que simple y sencillamente ya conoces el trabajo, ya le hiciste ganas y seguís adelante. Entonces, no tenemos ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a mejorar esto? Hasta que la comodidad no salió de ahí, ellos no se pusieron a pensar en todo lo que podían hacer.
Entonces, definitivamente tenemos que pensar en que, tal vez me salte aquí un poquito, en la fe. Y dice que la fe no es solo creer, es actuar. Y nosotros muchas veces tenemos una fe pasiva, una fe muerta. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios, yo creo que Él me provee, yo creo que Él tiene mi vida en sus manos, mi salud, mi economía, la vida de mi familia. Yo sé que Él tiene todo eso y lo creo, pero ¿qué estoy haciendo con esa fe? Minimizamos la fe, ¿va? Minimizamos la fe, la tenemos muerta, porque dice, Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, al final, si nosotros creemos y tenemos fe, ¿por qué no estamos haciendo algo más? Sí. ¿Por qué no estamos obrando en fe? ¿Por qué no venimos y salimos de nuestra zona de confort y decimos, bueno, cortemos la soga, cortemos la cuerda y vamos hacia adelante? El venir y decir, mira, Dios, yo quiero, no sé, tener, por ejemplo, una clínica. Wow. De venir y decirle a Dios, mira, quiero Hazte tener la una llaga. clínica. Directo al hueso. Y Entonces, ese Dani lo tocó. Wow. pero a veces el miedo nos gana. Por 2, por 1000. El miedo nos vence, entonces no lo hacemos. Por ejemplo... Dios, ¿eres tú? por ejemplo, Damaris y yo hemos tenido un montón de ideas. ¿Qué ideas de playeras? ¿Qué ideas de souvenirs? Emprendimientos a morir. De emprendimientos a morir. Entonces, y ustedes los han visto cuando hemos ido a algún retiro, cuando hemos ido a alguna actividad, siempre hay cosas que tratamos de hacerlas lo mejor que podemos. Y a veces nos decimos, ¿y si vendemos de esto? ¿Y si vendemos del otro? Pero muchas veces el miedo y nuestra zona de confort no nos deja avanzar. Entonces, siempre necesitamos decirle a Dios, mira, aquí está esto, lo pongo en tus manos. Ayúdame a que si es tuyo, que si me va a ir bien, de que definitivamente me voy a esforzar más, pero si es aquí, ayúdame, bendecime, abrí las puertas. Pero si no, decime que no. Y yo no me arriesgo. Pero ya vamos a saber una forma de no hacer las cosas, ¿ves? Entonces, sí, definitivamente. Y hay algo que tenemos que tener bien, y es lo que nos habla el autor, ¿sí? Nosotros tenemos un seguro de vida, ¿sí? Nuestro seguro de vida es Cristo, ¿sí? Muchas veces las cosas van a salir bien. De hecho, la mayoría de veces las cosas van a salir bien. Pero tenemos que entender que si aún así no fuera, Dios sigue estando con nosotros. Y de cada una de esas situaciones, Dios nos va a sacar vencedores. Dice Isaías 53:3, fue despreciado, fue rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Dice, nosotros le dimos la espalda y nos desviamos de él nuestra mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo obligaron a seguir adelante. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Jesús ya llevó nuestro fracaso. Jesús ya llevó nuestro dolor. Y es muy probable que en algún momento de nuestra vida nos equivoquemos y las cosas no nos salgan bien, pero Dios nos va a levantar y Dios nos va a sacar adelante. Dice su palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre va a abrir puertas. Tal vez las cosas no van a salir como nosotros querimos, pero va ahí a existir el adyacente posible. Es el lugar hacia donde Dios nos va a llevar después de ese momento, ¿sí? Hay momentos en la Biblia, existen muchas derrotas que quedaron registradas de muchos hombres de Dios, de muchas mujeres de Dios, de su iglesia, de su pueblo, pero que posteriormente los llevaron a victorias aún más grandes, ¿sí? Y a veces podemos planificar, podemos medir el riesgo, podemos estar presentes, podemos hacer todo lo que está en nuestras manos, pero muchas veces el riesgo es parte del proceso y el fracaso es parte del proceso. Y enfrentarlo no es una vergüenza, sino debe ser un aliciente a seguir luchando, a seguir intentándolo. Y eso trae a mi memoria, por ejemplo, Thomas Alva Edison, ¿verdad? ¿Cuántas veces intentó construir la bombilla incandescente? ¿Cuántas veces? Y más de 1000 intentos, ¿sí? Para poder llegar hacia lo que él realmente en algún momento había visto en su mente. Pensemos en ¿cómo se llama este presidente, amigos? Franklin, ¿sí?
dice que para poder él llegar a ser presidente, fracasó para llegar al Congreso, fracasó para ser gobernador, fracasó para llegar a ser alcalde. Y después de varios intentos, se postula para presidente y gana. O sea, no es fácil, ¿sí? No es fácil. Muchas veces vamos a tener que enfrentarnos al fracaso y a que las cosas no salgan como nosotros pensamos. Pero la promesa está presente. No te dejaré, no te abandonaré. Dice, y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Y si pasas por la llama no arderá en ti. O sea, hay una promesa de parte de Dios. Sí, te vas a caer, estamos derribados, pero no destruidos. Estamos perseguidos, pero no angustiados. Y esa debe ser nuestra fe y debemos de tenerlo presente en cada momento de nuestra vida. Y es que muchas veces creemos que el fracaso es el final. Uh-huh. Cuando está el fracaso no es el final, es porque estás aprendiendo a vivir con algo que te va a ayudar para algo más adelante y no pensar en que aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Exacto. El pensar que el fracaso solo es parte del proceso nos debería de impulsar a entender que aquí no me voy a quedar. Que si esto es un fracaso, no es el final. Y es Puedo que fíjese seguir. que ahí, perdón que la interrumpa, pero creo que ese es el verdadero pensamiento que debemos de tener. O sea, ¿qué pasa si que fracasamos? Porque nunca estimamos el fracaso. Uh-huh. No, yo voy a poner mi empresa, yo voy a estudiar esta carrera, pero ¿qué pasa si no lo logro? Nunca estimamos eso. Y entonces o es soberbia o es una falsa fe, pero siempre tenemos que tener, ¿y si fracaso? ¿Verdad? Uh-huh. Y si las cosas no funcionan, ¿qué voy a hacer? Voy a intentarlo una vez más. Y entonces, si en algún momento Dios permite que tengamos que atravesar eso, no nos va a doler tanto, porque ya estimamos en nuestra planificación el qué pasaría si las cosas no funcionan bien. Y por eso es que hay empresas que hoy por hoy, como lo menciona el mismo autor, por ejemplo, Pixar nunca fue su plan A, ¿verdad? Las caricaturas animadas, nunca fue esa su primera opción. Sin embargo, hoy son lo más top, ¿verdad? O están en los primeros 3 de creaciones de dibujos animados y de películas, ¿verdad? Pero nunca fue su primera opción. Y nosotros solo tenemos una y nos vamos en esa y nos agarramos. No, es que si no es aquí, no hay otra, no. Mi hermana me hablaba sobre Carlos Slim, ¿sí? Carlos Slim, uno dice, wow, es millonario, es súper pila, súper exitoso. Pero, ¿cuál es el verdadero éxito en la vida de Carlos? La diversidad de negocios, ¿sí? Carlos, no, la telecomunicación es solamente uno de sus negocios. Él tiene bienes raíces, tiene telecomunicación, tiene muchísimos y tiene diversificados sus recursos. Pero nosotros morimos por tener un negocio. Y es que ahí está todo. No, tenemos que creer en Dios y tener la capacidad de decir, bueno, si Dios no me abre esta puerta, me va a abrir otra. Y si no me abre esta, me va a abrir esta. Y si me quiere abrir las 3. Y fíjate que tiene algo muy importante en lo que decís, que uno de nuestros mayores arrepentimientos no vamos a decir, yo me arrepiento de tal error que cometí, yo me arrepiento de tal negocio que fracasé. Nosotros vamos a decir, yo me arrepiento de no haberlo intentado, de no haber invertido, de no haber gastado en esto, de no haber comprado lo otro. Estos van a ser nuestros mayores arrepentimientos. Sí. Wow. El no haberlo intentado. Y justo como decís, a veces nosotros nos enfocamos en algo y somos necios y sobre ese nos vamos, cuando tenemos que hacer varias cosas a la vez. Claro. No tenemos que centrarnos, inclusive lo dice el dicho, no centres todos los huevos en una misma canasta. Sí, totalmente. Entonces, y justo Carlos Slim es dueño casi de todo el Zócalo en la Ciudad de México. Wow. Todos los restaurantes, edificios, hoteles, todas esas propiedades, vamos, son de él. Wow. Entonces, al final, es un lugar, o sea, es como el Parque Central de Guatemala. Solo que enorme, ¿no? Entonces, al final, nuestro mayor miedo no va a ser nuestro mayor arrepentimiento no va a ser el fracaso, sino no haberlo intentado. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque somos nosotros mismos quienes nos frenamos. Y ahí sí que volvemos al inicio, soltar la cuerda. Soltar la cuerda. Animarnos, arriesgarnos, pero con estrategias
estrategias de que si esto no funciona, lo puedo intentar de esta manera, de esta otra manera, de aquí, de allá, como lo decía ahí con J.K. Rowling del libro. O sea, estaba teniendo tanta distracción en su casa que no le encontraba como un buen enlace o desenlace al libro, que se tuvo que ir a encerrar a un hotel y le fluyó, ¿no? Pero podemos tener estrategias, podemos tener habilidades, destrezas, un plan, pero si Dios no está ahí, Totalmente. eso no va a marchar con propósito. Lo otro es no verlo también solo en la parte de negocio. También veámoslo en la parte vida. de estudio. Negocio. Exacto, en la En parte la de vida. estudio. Muchas veces, en tu caso, por ejemplo, cambiaste de carrera. Hay muchos que han cambiado de carrera porque en algún momento Dios dijo, no, aquí no es. Wow. Y te voy a cambiar. Pero lo vemos como una frustración, lo vemos como un fracaso. Sí. Y no debería ser así. O sea, simplemente no era el momento. Por ejemplo, los que no tenemos una carrera universitaria, los que nos fuimos obligados a trabajar de una vez. Entonces, de igual forma, o sea, a veces decimos, bueno, nunca es tarde para intentarlo. Pero si no es en la parte de la universidad, ok, me voy a meter a un curso de inglés, me voy a meter a un curso, no sé, a una especialización, por ejemplo. Exacto. ¿Y qué pensarías si alguien viene y te dice, mira, está la oportunidad de que estudies esto, pero no vas a tener ninguna acreditación? Ahí se pone difícil la cosa, porque Ajá. entonces vos decís, ¿para qué me va a servir? Exacto, eso es Pero- lo primero que uno dice, ¿va? pero- no, porque eso no me va a sumar nada. Pero no sabes porque, por ejemplo, yo cuando me metí a la Katy sabe universidad, lo que le estoy hablando. por ejemplo, cuando me metí a la universidad, créeme que yo la dejé a medias. Me faltan justamente 2 años y medio para cerrar la universidad. Nada, man. Nada. Pero, si lo quieres ver así, a mí no me ayudó la universidad, el estudio que tuve en la universidad. Claro, Me totalmente. ayudaron los trabajos que tuve y las Eso La fue lo que te dio práctica. experiencia. lo que me dio experiencia y las personas que conocí en la universidad. Porque gracias a ellas es que conseguí un trabajo. Sí, pues. Conocí a muchas personas en la universidad que me dijeron, mira, venite, aquí hay chance. Entonces, a veces... El networking que le llaman. Networking que le llaman, justo. Pero no es el hecho de decir, ya fracasaste como universitario. Pero he sobresalido en otras cosas. Y muchas veces no vemos eso. Decimos, pues que fracasaste en la U. Es que ese no tiene universidad. Pero no podemos subestimar a las personas porque muchas personas, inclusive sin saber leer, tienen negocios grandes. Sí. Tienen empresas enormes. Y no tuvieron la necesidad o no tuvieron el privilegio de estudiar. Entonces no podemos hacerlos de menos. Claro, totalmente. Pero sí podemos entender de que no siempre todo el proceso va a ser el mismo para todos. Y ese es el Sí, punto claro. al que quiero como resaltar en ese comentario que les hacía, porque a veces delante de nosotros hay oportunidades que no valoramos. Hay oportunidades, mire, y usted podría venir a dar esta charla a, ¿qué te digo? A mi empresa, pero solo son 3 trabajadores. Katy, no, hombre, ahí no mucho. Yo quiero ir a la transnacional, ¿verdad? Donde están 100 gerentes, gentes. donde hay 200 personas y todavía hay otros en línea. Pero uno no sabe quién está ahí. Ajá. ¿Quiénes son esos 3 que te van a ver? ¿Me entendés? O sea, ¿qué es ese curso que vas a tomar? Tal vez no te sume, ¿me entendés? Pero vas a generar un hábito de permanencia, de persistencia, que te va a ayudar el día de mañana para poder certificarte en algo. Entonces creo que Dios también muchas veces nos prueba. Dios también pone delante de nosotros oportunidades que muchas veces despreciamos y dejamos pasar porque no era la super oportunidad que queríamos, y después vemos que de repente ahí era donde Dios quería hacer algo en nuestras vidas. Y viene a mi mente la vida de José. José era un hombre que tuvo sueños, era un joven que tuvo sueños, que fue juzgado por sus sueños. Fue un joven fracasado porque lo vemos en el foso, no de los leones, ¿va? Pero sí estaba en una cisterna, estaba en un foso, estaba en una cisterna, abandonado por su familia, por sus amigos. Después lo vemos como sirviente en una casa, cuando él tenía a su cargo ganado, tenía muchas Era cosas. el favorito. Ahora él estaba trabajando como sirviente, pero dice que lo hacía bien, que lo hacía mejor que cualquier otro que estaba ahí, tenía el favor de Dios y llega a ser la mano derecha de esa finca, ¿verdad? El más importante en esa finca. Y bueno, después llega a la cárcel por un error que no fue de él, llega a la cárcel y se hace la mano derecha del director de la cárcel. ¿Mm? Entonces yo me pongo a pensar, pero José siempre tuvo un corazón sencillo. José siempre aprovechó cada oportunidad que vino a su vida. Porque yo me pongo a pensar, yo me estaría con el director, va. Mire, una tacita de café, va.
donitas. Mire, no pensaban arreglar los baños, Dirk. La verdad es que, mire, ya están algo. Sí, vamos, arreglemos esa letrina, hagámosla más honda, no sé. Sí, mire, movamos a los presos esos que están ahí en el secot, ¿va? Esos son los que hay que caben en la fosa un poquito más honda. Ahí estaría yo. Pero José dice que también estaba con 2 que venían del palacio a ser fusilados. Ahí estaba José, escuchándolos y hablando con ellos. Y dice que uno le dice, mira, tuve un sueño, ¿verdad? Y tenía 2 cestas llenas de uvas en mi cabeza. ¿Y qué significará ese sueño? Y el otro, sí, mira, yo también tenía un sueño y tenía 2 cestas, pero de pan. Y vinieron unos cuervos y se comieron el pan. Mira, yo me hubiera hecho vos, qué interesante tu sueño, saber, vos, qué onda. Pero José no perdió la oportunidad. La aprovecho. Siendo sus sueños. Uy, perdimos el audio, amigo. Sí. No, sí está bien. Yo no tengo audio. Pero ustedes sí. lo escuchamos. Siendo los sueños, el por qué llegó donde estaba en la cárcel, gracias. Siendo sus sueños, el por qué llegó ahí, vuelve a interpretar sueños una vez más. O sea, sus sueños lo llevaron a la cárcel. Interpretar sus sueños lo llevaron a la cárcel, pero lo vuelve a hacer una vez más. Y esa interpretación lo saca de ahí. O sea, no sé a qué podría esto aplicarse en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué oportunidad estamos dejando pasar? ¿Qué oportunidad Dios va a poner delante de nosotros y nosotros no vamos a valorar? Pero definitivamente en la vida de José, el mismo sueño que lo llevó a la cárcel, un mismo sueño lo sacó de ahí y lo llevó al palacio. Es impresionante como ver la perseverancia de José. Sí. No se rindió. Creo que al final el sueño, o sea, Dios le hablaba por medio de sueños y a veces queremos que así nos hable Dios, va bien clarito y fuerte. Pero a veces nos corresponde a nosotros el ver la Biblia, abrir la Biblia, recordar las promesas que están en la Biblia y con eso aferrarnos a su palabra y decir, no, sí, aquí dice, ¿verdad? Sí. Yo puedo, o sea, fe en acción, ¿verdad? Como decías tú, Danilo, o sea, la fe es lo que no solo es creer, sino accionar, o sea, movernos, trabajar y tomados de la mano del Señor. Creo que con eso me quedo, al final me llena mucho en lo que leí, porque al final todos atravesamos procesos no de la misma manera, no en la misma situación, sino en X cantidad de situaciones que podamos estar presentando, pero Dios es el mismo para todos. Exacto. Y Él es el que va a suplir las necesidades conforme a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, en esa línea de qué me llevo, qué me quedo. El autor decía, gratitud es agradecer por lo que ya pasó, pero fe es dar gracias por lo que no ha sucedido aún, ¿verdad? También decía que la oración, ¿verdad? Es el modo de escribir la historia que aún no ha sucedido. Y viene a mi mente también otro mensaje que decía el autor, ¿verdad? Decía que las cosas son creadas 2 veces. Una en el ámbito espiritual y la segunda en nuestro ámbito terrenal. Entonces, con esto me quedo. Pienso en la vida de José de nuevo, ¿verdad? 17 años, tiene un sueño. Bueno, no es la canción 17. Tiene un sueño. No, pues porque alguno puede confundir. Pues hay que aclarar por cualquier cosa. Cristiano. Tiene 17 años. Es callado. No, mentira. No, hombre, ya, en serio. Tiene 17 años, tiene un sueño y es perseguido a causa de su sueño, ¿sí? Pero que más o menos son 13 años después, de nuevo se vuelve a enfrentar a los sueños. Ahora no son sus sueños, pero el sueño de alguien más le abre la puerta para salir de la cárcel. Ese sueño que vivió espiritualmente se cumple años después en su vida. Muchas veces Dios nos va a dar un sueño, una visión, una meta, un propósito y no descansemos hasta verlo cumplirse. Si no lo estamos viendo hoy, creamos que lo vamos a ver mañana. Sí. Ya existe en el mundo espiritual. Traigámoslo al terrenal a través de nuestra fe, de nuestra sabiduría y de nuestra persistencia en oración. Amén. Yo creo que con lo que me quedo acá es cortemos la cuerda de nuestro confort espiritual
y dejemos de que Dios actúe en nuestras vidas, porque Justo. nosotros queremos tener el control muchas veces y estamos amarrados a esa soga. Wow. Estamos agarrándola y no la queremos soltar. Sí. Creo que es necesario soltarla y esperar que Dios haga su voluntad en nosotros, estar confiados en que Él lo va a hacer, tener esa fe, esa convicción Sí. de que Él va a empezar a actuar en nuestras vidas, pero también tenemos que soltar nosotros esa parte. Sí, el control. El control, exacto. Y eso es algo que como humanos nos cuesta a todos, pero es Sí. necesario soltarlo para que Dios empiece a actuar con nosotros. Esa Ok. es la parte también, tal vez el enfoque que le podría dar yo. Me parece. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio. La verdad, creo que me siento muy entusiasmado por irlo a escuchar a la casa. Así Ok. que gracias por habernos acompañado. Gracias, Katy, por la sabiduría que nos Gracias a compartió el día de hoy. Gracias, Danilo, también por cada punto, cada versículo que llenó nuestra alma hoy. Por favor, compártanlo. Sé que va a ser de bendición para otras personas. Y también déjenos sus comentarios. Nos ayudan mucho para mejorar. Nos ayudan mucho también a poder ver cosas que de repente no logramos entender en la primera vista. Así que gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Adiós. Nos vemos, bendiciones.